Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La Mesa Redonda continúa informando a nuestro pueblo sobre la implementación de las acciones que el país ha tomado para enfrentar la situación actual derivada del incremento de la agresión estadounidense contra nuestro país y especialmente del bloqueo en el ámbito de los combustibles. La educación, que es una de las grandes conquistas de la revolución, pues es uno de los sectores que también se ha visto impactado por esta realidad y como informó el presidente en su comparecencia de la pasada semana, pues se han ido analizando las experiencias del primer mes transcurrido y también se han ido adoptando decisiones que flexibilizan y adecuan las condiciones en que se desarrolla hoy nuestra educación, tanto en el nivel general como en la enseñanza superior. Por ello me acompañan esta tarde en nuestra mesa redonda el viceprimer ministro de nuestro país, el doctor en ciencias Eduardo Martínez Díaz. También me están acompañando la ministra de Educación, la doctora Nay Marianne Trujillo Barreto, y el ministro de Educación Superior, el doctor Walter Baluja García, quienes ya son presencia pues habitual acá en nuestra mesa redonda, y por supuesto que estaremos hablando de lo que ha pasado en estas primeras semanas de implementación de las acciones en la educación y en la educación superior, y también pues las decisiones que se han tomado para seguir perfeccionando esa manera en que en circunstancias difíciles el país no renuncia a la educación de sus hijos. Así que yo los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, hace un mes aquí en la mesa redonda se informaban de las decisiones que el país había adoptado para que la educación y la educación superior cubana pudieran enfrentar el desafío de la reducción evidente de las actividades ante el desafío que representan la ausencia de combustibles, el impacto energético en toda la economía y en toda nuestra sociedad. Y precisamente ya ha pasado pues varias semanas, viceprimer ministro, y se han adoptado decisiones, se han mantenido objetivos, líneas de trabajo en este sentido, y me gustaría en este inicio de nuestra mesa redonda de hoy hablar precisamente de las bases sobre las que se tomaron esas decisiones y la manera en que eso se ha venido implementando. Bueno, Randy, muy buenas tardes a ti, a todo nuestro pueblo que sigue el espacio de la mesa redonda. Yo quisiera antes de ir directamente, porque bueno, como se ha anunciado, se van a hablar de la actualización de las medidas para enfrentar esta situación de desabastecimiento agudo de combustible en el país. Quisiera reflexionar un poquito, dar algunas informaciones relacionadas con nuestro sistema nacional de educación. A pesar de las condiciones adversas históricas derivadas del cruel bloqueo contra nuestro país, nuestro sistema nacional de educación ha logrado en todos estos años alcanzar un desarrollo incuestionable y reconocido por la comunidad internacional. Existen publicaciones de UNICEF, del Banco Mundial, la última de UNICEF es del año 2020, donde se reconoce que el sistema de educación cubano es uno de los más desarrollados en el área de América Latina y el Caribe, y hay un grupo de datos que lo demuestran. O sea, Cuba, con su sistema nacional de educación, es de los países que más profesionales ha graduado. Cuando uno hace el cálculo, profesionales graduados por habitante, es uno de los más, y además y con una calidad reconocida. O sea, Cuba es el que más médicos por habitante tiene. Esos médicos salen de nuestro sistema de educación, de nuestras universidades de ciencias médicas. Profesores, ingenieros, artistas, deportistas que han triunfado en nuestro país y que triunfan en otras partes del mundo. O sea que realmente los resultados, como decía, son incuestionables. Cuando revisando unos datos, estaba revisando unos datos con la ministra, por ejemplo, en el año 2025, en la participación de nuestros estudiantes en los concursos internacionales, ya sean regionales o mundiales, en estas olimpiadas, ¿no?, de conocimiento que se realizan, 56 medallistas de oro, plata y bronce, solo en el año 2025. Cuando se hace el análisis
de todos estos estudiantes que han sido premiados en todos estos años, también puedo decir que es el país que tiene uno de los índices mayores de estudiantes que han recibido este tipo de premios por habitante, ¿no? Porque somos un país chiquito y hay que hacer siempre la comparación de esa forma. Nosotros hemos tomado un grupo de medidas, como se anunció anteriormente, pero ante la prolongación de esta situación con los combustibles, bueno, se ha decidido, ¿no?, actualizar esas medidas, que es lo que se va a informar ahora próximamente por los ministros. Pero bueno, me preguntaba sobre qué principios se han tenido en cuenta para la elaboración de estas medidas. En primer lugar, a nadie se le ha ocurrido decir vamos a suspender el curso escolar. O sea, es un primer principio. El curso escolar continúa y va a terminar en el mes de julio, como históricamente se realiza. Otro de los principios ha sido minimizar las afectaciones en la calidad de la enseñanza. En otras palabras, mantener un equilibrio entre el rigor de la enseñanza y la necesaria descentralización, la necesaria flexibilización que hemos tenido que hacer como parte de estas medidas que se anunciaron y que hoy se van a actualizar. Mantener la mayor profesionalidad posible y el vínculo entre los maestros, profesores, con sus estudiantes. O sea, la presencialidad por un lado, pero también ese vínculo de maestros, profesores, con los estudiantes, mantener un diálogo permanente entre todos los actores del proceso educativo, que incluyen las autoridades educativas, incluye a los maestros, los profesores, los estudiantes, la familia, clave, y también las organizaciones juveniles y las organizaciones estudiantiles, la FEN y la FEU. Son un elemento importante que se han establecido como principio para tomar estas medidas. Bajo estos principios se han logrado también, o sea, bajo estos principios generales y estas medidas, también podemos decir que se han generado iniciativas en los territorios, en los diferentes lugares, y experiencias muy positivas. Después la ministra y el ministro de Educación Superior pudieran poner otra, pero yo voy a poner un ejemplo. La comunidad de la UCI, o sea, ahí los estudiantes de esa comunidad, es una ciudad, entonces los estudiantes, más de 90 estudiantes, 96 estudiantes, bueno, se les dificultaba ya ir a sus escuelas habituales, era imposible porque por la distancia, que una decisión que se hizo. Además ahí vemos también cómo se integraron en todas estas medidas también en este caso estos dos ministerios, ¿no? Decidieron crear una escuela en la UCI, habilitaron estas escuelas y los mismos profesores de la UCI han empezado, bueno, a hacer labores de maestro y a dar las enseñanzas, bueno, y incluso familiares de esos profesores que también tienen experiencia educativa y se ha creado esta escuela que abarca desde la enseñanza preescolar hasta el 9º grado. O sea, es una experiencia realmente bella, lo hemos visitado varias veces. Y aprovecho incluso para decir, porque como es en la UCI, ahí lanzamos un concurso y que hay entusiasmo, me han dicho que hay entusiasmo y que debemos dar los resultados del concurso el 4 de abril, un concurso sobre el FIDEL y el desarrollo de la ciencia informática en Cuba. Ya que es en la UCI, estamos en el centenario, entonces ese concurso hay entusiasmo y yo creo que va a ser algo bonito. Bueno, yo vi un trabajo de la colega Yusilín Suárez jugando sobre esa experiencia, lo vi por la televisión y le pedí a nuestro equipo de trabajo que nos rescataran ese material y lo podamos poner ahora, señor ministro, en nuestra mesa redonda. Estas imágenes hablan de voluntad. En la Universidad de Ciencias Informáticas, la comunidad universitaria transformó su entorno en aulas para los más pequeños de casa. Un convenio con la Dirección General de Educación de la LISA permitió que 95 niños de primaria y secundaria básica reciban clases en la propia UCI. De un principio solicitamos la colaboración de todos los padres que teníamos que necesariamente fungir en los diferentes roles y realmente la respuesta ha sido positiva. Hay padres que dan clases, hay otros que han colaborado en la organización de los locales, en el desarrollo de medios de enseñanza que no teníamos. Pioneras.uci.cu es una iniciativa temporal que surge ante el déficit de transportación. Decidimos acá implementar para que los niños, guiados por el municipio y todas las orientaciones metodológicas y demás, seguir sus turnos de clase y demás dentro del entorno universitario para que ellos no tengan que salir de la comunidad.
Las autoridades gubernamentales intercambiaron con estudiantes y docentes de la escuela primaria Protesta de Baraguá del municipio de La Lisa. Reconocieron el ingenio popular y el acompañamiento familiar como respuesta al cerco impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. La escuela tiene que ser trabajo-hogar para que pueda salir, y con este problemas que tenemos, que no es un secreto para nadie, con lo que estamos pasando con el imperio yanqui. Nada, apoyar, que los padres nos apoyen, sacar el trabajo de nosotros y lo poquito que tenemos, echarlo adelante. Nada ni nadie nos puede quitar la sonrisa que tienen los niños de nosotros. El último punto de esta visita fue el IPBC Vladimir Ilich Lenin, donde los estudiantes continúan su formación en vida interna. Alumnos y profesores asumen el reto que implica la decisión de mantener las clases en este centro. Tratando de mantener esa perspectiva de defender la mayor presencialidad posible, bueno, tampoco es posible que toda la presencialidad se mantenga, efectivamente ese es el problema. Entonces, dentro de todo eso, ir modelando variantes, trasladando experiencias de un lugar a otro, mejorando las que se están implementando. Seguimos convocando a lo mismo, a que todas las familias se sumen, a que estén pensando de conjunto con nosotros, a que podamos identificar cada desventaja en la que pueda estar un niño o un grupo. Desde el primer nivel de enseñanza hasta la universidad, el sistema educativo cubano vuelve a dar una lección de resistencia. En cada rincón del país, con creatividad y unidad, se defiende el derecho a aprender. Diana de la Concepción Hernández, Canal Cubano de Noticias. Bueno, y como parte de esas adecuaciones, gracias a Diana, había dicho Yusilín, gracias a Diana por este trabajo en nuestra mesa redonda. Gracias también, por supuesto, a esas iniciativas que en la UCI y en otros lugares del país pues buscan maneras de enfrentar el desafío de lo que la educación significa en estos tiempos para nuestros niños y nuestros jóvenes. Y también en las adecuaciones, en la búsqueda de fórmulas que permitan sostener otra de las conquistas de la revolución, como es el deporte, pues la enseñanza deportiva en Cuba también ha ido tomando decisiones para enfrentar el actual desafío. Nuestro equipo de trabajo conversó con la directora de docencia del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, quien nos valoró lo que ha pasado en esta semana y cómo se continuará trabajando el curso escolar. El sistema deportivo cubano ya tiene desplegado desde las primeras acciones 913 estudiantes de las 3 escuelas nacionales que tenemos en todo el país, siendo atendido por las direcciones provinciales de deporte en algunas escuelas del sector educacional, pero la mayoría de la matrícula, principalmente los grados terminales, que son 9º y 12 grados, están concentrados en las EIDES, que son instituciones nuestras. Los estudiantes del EPEF están en la práctica docente. Nosotros hemos considerado para esta etapa dedicar el mes de abril al cerrar todo el proceso de evaluaciones. Eso es muy importante porque, bueno, garantiza también la continuidad. Ya está realizado todo el cronograma para en el mes de marzo hacer todo el proceso de exámenes finales y dejamos una semana de reserva para poder, por los extraordinarios, algún que otro atleta que tengamos en el exterior para poder realizar su evaluación. El 31 de mayo está previsto en el sistema de instituciones educativas del deporte terminar las actividades lectivas, es decir, todo lo que tiene que ver con la docencia de formación general. Ahora la formación deportiva continúa y nosotros vamos a seguir desarrollando un sistema de actividades de las comisiones de recreación en coordinación con los demás organismos que también forman parte de esa comisión los meses de junio, julio y agosto. La continuidad de estudio está garantizada. Nosotros estamos ahora ya en todo el proceso que tiene que ver con las solicitudes de los niños, de nuestros estudiantes atletas, de las carreras que optan, y estamos también creando todas las condiciones para el ingreso a la educación superior en el caso de los estudiantes nuestros de 12º grado que optan por carreras, ya sea de la licenciatura en Cultura Física u otras carreras que oferta el Ministerio de Educación Superior, y es un proceso en el cual estamos trabajando. Bueno, una iniciativa que une la educación superior con la educación general en la UCI, una particularidad como la del sistema de enseñanza deportiva en el país, pero el grueso
por supuesto, de las decisiones y de las acciones en Cuba lo tiene la educación general. Y por eso está con nosotros la ministra de Educación. Ministra, hace un mes hablaba usted aquí de cómo se iba a implementar todo el esfuerzo que había que hacer también para adecuar decisiones a cada uno de los territorios, a cada una de las escuelas. ¿Qué ha pasado en estas semanas? ¿Qué valoración tienen de lo que se ha hecho y cómo eso ha servido para tomar entonces acciones hacia lo que queda del resto del curso escolar? También mi saludo para ti, Randy, y para todos los que siguen la mesa, como siempre decimos, compañera del sistema educativo. Bueno, efectivamente, hace poco más de un mes comentamos lo que debía pasar y desde ese momento establecimos como principio la prioridad extraordinaria que tendría el sistema educativo cubano. Y bueno, como ahora ha reiterado el viceprimer ministro y como también lo expresara nuestro presidente en su intervención, así ha sido esta etapa y seguirá siendo. Incluso me atrevería a citar textualmente lo que para ese momento tan complejo expresaba y dijo exactamente: la educación es y seguirá siendo prioridad en cualquier circunstancia. Y así ha sido durante este poco más de un mes. Y siempre digo eso porque estamos acostumbrados a que nuestro proceso histórico, el proceso educativo cubano, ha estado en el centro de atención y de prioridad, incluso en circunstancias tan complejas como estas que ahora nos imponen. Y ciertamente yo creo que la complejidad de las circunstancias está totalmente conectada con el esfuerzo extraordinario que también ha sido necesario hacer. Y aunque no todo sale perfecto, y aunque muchas veces nosotros somos muy críticos en aquello que no nos está quedando bien, y también yo creo que esa es la convocatoria fundamental en este momento de actualización ante la extensión en tiempo que ha tenido la situación que enfrentamos, bueno, también hay bellísimas experiencias y me alegra mucho que se haya seleccionado una que es de algún modo también hace visible la integración entre organismos. Yo creo que también ha habido, y me gustaría decirlo, aunque después se puede ilustrar mejor cuando veamos lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando, la potencialidad tremenda que ha surgido a partir de que se han conectado, como siempre, autoridades locales, de gobierno, entidades laborales, organizaciones de masa, organizaciones estudiantiles, juveniles, y es que, aunque efectivamente el proceso educativo es un proceso muy social, ante estas circunstancias, de no ser por la participación de todos, probablemente no estaríamos teniendo determinados resultados en la continuidad, aún en estas difíciles situaciones. Y bueno, todo lo que se comprometió, estableció y modeló, se ha venido implementando. Siempre insisto mucho en que, claro, con muchos matices, porque cada uno de nuestros niveles educativos tiene particularidades, pero cada territorio, cada institución educativa, por la composición que pueda tener de niños internos, externos, más cercanos, más distantes, más rurales, más urbanos, pues también tiene que tomar decisiones que son distintas. Y también hay decisiones muy locales que obedecen a las posibilidades que tiene un territorio, a su propio escenario, desde la geografía hasta las culturas. Y bueno, en eso también hay una diversidad muy grande y me animo sobre todo a expresar esto porque nosotros vamos a mantener, como hasta ahora, un monitoreo permanente de las inquietudes, de las quejas, porque también las hay, de las sugerencias, de las propuestas que nos hacen desde algunos de nuestros estudiantes hasta los pioneros que han hecho también en su protagonismo, han hecho algunas propuestas muy importantes que hemos tenido en cuenta, hasta los propios claustros y sobre todo las familias, que no solo en el Consejo de Escuela, que es un escenario especial para que ellos propongan, sino en otros, nosotros necesitamos escuchar para... Entonces, bueno, se ha adecuado todo y me gustaría ir comentando lo que ha sucedido en cada nivel educativo y de paso entonces ir viendo, transcurrido algo más de un mes, qué cosas se van a mantener y cuáles tienen entonces ya que readecuarse con a lo que queda, porque bueno, fue un mes en que hubo ajustes en las que utilizamos mucho las horas de reserva y las horas de vínculo estudio-trabajo, pero efectivamente ya esas se han ido agotando. No en todos los casos tuvieron que concentrarse así y pudieron mantener la concepción original, ¿no? Pero en muchos casos sí ya se han ido agotando y bueno, ya el curso avanza y estamos tomando entonces decisiones que se atemperen un poco más a esa continuidad. Así, por ejemplo, en primera infancia, que siempre comenzamos por ellos por ser los más pequeñitos, efectivamente la mayoría de nuestros círculos infantiles y las modalidades que tenemos han mantenido la prioridad en estas edades,
aunque bueno, evidentemente ante determinadas limitaciones de los aseguramientos, algunos han tenido que ir a una sola sesión. En algún momento ha habido que compartir con las familias que ha habido un día que no ha podido abrir una institución porque hay impactos, ¿no?, de los aseguramientos logísticos vinculados a la alimentación, a la propia cobertura energética seca el agua, bueno, otras cosas que suceden, y ahí seguimos insistiendo para que siempre la familia lo conozca con prontitud y evitar que probablemente la noticia llegue de pronto cuando se está llegando a la institución, y en eso ha habido un esfuerzo también de acoger a los niños, incluso en condiciones de que sea una sola sesión. En el caso de la educación especial, se mantiene el concepto de priorizar su continuidad en la diversidad que tiene la educación especial, es decir, acogidos en cualquier contexto, sea en el contexto de los propios escenarios de las instituciones especializadas o incluso en la educación general, también la hospitalaria, la ambulatoria, siempre un tema tan sensible como la educación especial, nuestras 3 escuelas regionales, que también explicábamos las particularidades de ellos, como también es muy importante mantener las condiciones de sus terapias, y se han mantenido con un esfuerzo tremendo. Alguna que otra vez, alguna situación puntual del transporte, lógica también desde hace algún tiempo por las situaciones que enfrentamos, pero eso ha sido posible también que se mantenga. En el caso de la educación primaria, que es tan diversa porque es donde más instituciones también tenemos, las matrículas más grandes, son 6 grados que transcurren esencialmente por educación primaria, continúan con un predominio incluso de la doble sesión. Bueno, claro, en algunos casos ha habido que reducir en las instituciones que tienen régimen semi-interno a veces a una sesión, porque evidentemente también por los impactos de algunos aseguramientos, ha habido que tomar decisiones. Por eso también es muy importante escuchar qué pasa en cada contexto, en cada territorio, en cada institución, porque depende mucho de cómo se estén comportando en cada lugar los aseguramientos fundamentalmente. Y bueno, se está priorizando sobre todo, y es algo que sí es un principio importantísimo a fortalecer en esta etapa, poder atender a los niños que por alguna razón han quedado en las variantes menos idóneas e incluso en condición, nosotros llamamos discordante, ¿no?, de su grupo, es decir, su grupo ha continuado bajo la influencia de su propio claustro, de su propia institución, y sin embargo ellos por determinadas razones no están. El ejemplo bellísimo que se ponía de lo que está sucediendo en la Universidad de Ciencias Informáticas pasa efectivamente por esa condición. Son niños que pertenecen a distintas escuelas de la LISA, con distintos maestros, incluso aunque están en el mismo grado, y entonces, bueno, evidentemente sus grupos continúan. De hecho, les preguntábamos, bueno, ¿extrañan a la profe? Sí, ¿cómo les va con la nueva profe? Todo eso hay una entrega pedagógica. En el caso de la UCE incluso se ha aceptado que puedan continuar con la concepción curricular porque son profesores que con la ayuda, como explicaban ellos mismos, de nuestros metodólogos han podido avanzar. Entonces allí, en el caso de primaria, estamos atendiendo particularmente eso que pudiera parecer una desventaja, pero que francamente cuando todos nos unimos en tratar de que la respuesta sea más sistémica, pues los resultados son superiores. Además no son tantos, fíjate que de todos los niveles educativos, nosotros hoy tenemos unos 17.000 niños y adolescentes que han quedado en esa situación en el país, y bueno, eso no llega al 1% de nuestra matrícula, claro, importantísimo, porque de todas maneras hay que atenderlos de manera particular. Entonces, bueno, secundaria básica y preuniversitario, que los unimos un poquito, aunque realmente la secundaria es mucho más grande en términos de matrícula y de complejidad también, si miramos el país, bueno, han mantenido su funcionamiento priorizando el avance en aquellas asignaturas y disciplinas en correspondencia con las adecuaciones curriculares que ya hemos hecho, porque ya en esta última semana se han ido introduciendo algunas adecuaciones e incluso algunas muy específicas que comenzaron antes. ¿Qué hemos tratado de evaluar siempre? ¿Qué es posible tratar ahora en estas condiciones sin que se pierda ni la calidad ni el rigor? ¿Y qué contenidos, asignaturas de las disciplinas merecen que queden para periodos posteriores? Y bueno, en el caso de tanto de secundaria como de pre, hay quien ha tenido que ir también a una sesión. Pensemos las complejidades que hoy tiene la merienda escolar, en otros casos a jornadas completas en días de la semana, pero no durante toda la semana, y bueno, en otros casos en concentrados con diversos periodos de frecuencia en correspondencia con las posibilidades que tienen los territorios. Para cada una de esas variantes hay orientaciones metodológicas. Hay orientaciones, hay precisiones, hay todo un montaje a partir incluso de lo que estamos llamando en algunos lugares la zona educativa. Nosotros dijimos, bueno, hay escuelas primarias en todas partes y alrededor de la escuela primaria están funcionando una evaluación de cuáles son los profesores que tenemos por niveles educativos, de qué grado es el niño que ha quedado en determinada condición, cuando se trata de una sesión, qué hacer en la restante. Se han integrado también, incluso para la última etapa se espera una sistematicidad superior con respuestas de programas complementarios por el deporte, por la cultura. Es decir, hay todo y por eso decimos que es importante participar, porque ha habido propuestas también que han venido de los consejos
consejos de escuela, de los muchachos, es decir, hay que atenderlo todo con mucha... Y además están atendiendo tareas de prioridad de sus entornos sociocomunitarios, de cualquier tipo que requieran la atención de ellos, para que ellos sientan también que son útiles en los espacios entonces en que no está la docencia directa. Y bueno, los IPVC que como regularidad en el país mantienen la desconcentración de sus matrículas hacia los preuniversitarios de sus zonas de residencia, pero hemos logrado que en algunos casos hay grupos completos, o hay estudiantes, o hay grados, o bueno, el caso de la Lenin, que ha podido mantenerse en las condiciones prácticamente muy similares a las que tenía antes de esta etapa, de modo que también, aunque hay una diversidad, pues ha habido una atención especial porque son estudiantes también que tienen determinadas motivaciones y que están siendo atendidos en nuestros institutos preuniversitarios de ciencias exactas con determinada intencionalidad. Y son algunos de los medallistas, eso de los que hablaban. Y son algunos de esos ministro, medallistas, ¿no? Y algunos de los que ya tienen, bueno, muchísimas motivaciones también definidas como relevo de la ciencia en el país, bueno, y de otras cosas, porque cada vez tenemos más también que estudian, bueno, la diversidad de carreras que se ofrecen. Ahora que habla de preuniversitario, ministra, para el grado terminal, que es más complejo esta etapa, ¿no? Porque ya significa el fin de la enseñanza general, pero el inicio también, la preparación para entrar a la universidad. Bueno, efectivamente, tenemos ya me adelanto entonces, tenemos una prioridad para todos los grados terminales, porque realmente terminan ciclo los de 12 grados, terminan ciclo los de 9º grado y también los de 6º grado, y cada uno con sus particularidades tienen una atención. En el caso del 12 grado, bueno, ha sido nuestra prioridad hasta ahora, pero entre las medidas que estamos proponiendo actualizar está defender la mayor presencialidad en el caso del 12 grado, para que puedan también prepararse para los exámenes de ingreso, para todo el proceso, digo, porque no son solo los exámenes, también hay otras maneras de ingreso a la educación superior que seguramente el ministro abordará posteriormente. Y en el caso de ellos también hemos flexibilizado su calendario evaluativo. Por lo tanto, hay unos 15 días adicionales a partir de este próximo lunes para que se definan los territorios quienes harán ya sus exámenes finales de 12 grados y eso permita un poco conciliar y negociar mejor con los estudiantes en cada lugar. En el caso del 9º grado, que también tiene no solo la continuidad de estudios hacia la educación técnico y profesional y preuniversitario, sino que hay escuelas pedagógicas, sino que tiene otras complejidades asociadas a exámenes para también transitar al IPVC, el colegio de IPVC, es decir, es un grado muy importante en la vida de nuestros muchachos y de sus familias, hacen boletas. Bueno, también en 9º grado hemos dispuesto que se priorice una presencialidad y un acompañamiento también de los profesores para que ese proceso sea lo más feliz posible, al igual que en el 6º grado de primaria. Por eso decimos también que esos grados terminales, porque además en los demás hay ajustes que hacer. Nuestra escuela funciona como ciclo formativo y por lo tanto los que están en otros grados todavía le quedará siempre uno o más grados dentro de ese momento de formación, ¿no? Y no es el caso de los grados terminales, por lo tanto eso es un asunto importante que hemos tenido en cuenta. Y no creo que comenté la educación, sí, la formación profesional, sí. Es decir, la ETP y las escuelas pedagógicas para nuestro caso, que francamente estamos, yo digo, en alguna ventaja porque para el momento en que ha sucedido esta emergencia mayor, ya nuestros muchachos de grado terminal de la educación técnico-profesional habían concluido su formación, eso facilita cosas, y entonces el tercer año, que es el próximo que nos queda, tiene hasta diciembre próximo para volverse a ajustar, y con ellos hemos priorizado la práctica. Recibimos, por ejemplo, en Ideas Multimedia recibimos un muchacho graduado. Muy bien, en febrero, así mismo. Entonces, febrero. Perfecto, entonces con ellos que hemos priorizado el vínculo a las entidades laborales, centros de producción y servicio en general, de todos los casos, allí se refuerza mucho no solo las competencias para su actividad futura, sino que además la orientación profesional, el vínculo además con todas las problemáticas. Yo creo que eso forma parte esencial de la formación de un profesional en el país. Y las escuelas pedagógicas igual, están en nuestras escuelas, que por cierto están haciendo una labor bellísima. Por donde quiera que hemos estado nos encontramos a nuestros muchachos en las escuelas pedagógicas, entonces el año terminal también de las escuelas pedagógicas solo le queda su culminación de estudios, que la harán prácticamente en las mismas condiciones, con excepción de aquellos que se forman para secundaria y están hoy ubicados en una escuela de primaria porque es lo más cerca que tienen, ¿no? Pero para eso también hemos hecho las adecuaciones correspondientes que no ponen en riesgo que ellos puedan hacer su culminación de estudio. Esto lo decimos porque son nuestros muchachos que ya están más cercanos a tener un proyecto de vida profesional, ¿no? Los demás se están preparando para otro nivel educativo, para ir transitando de un grado a otro, pero ellos sí tienen determinadas motivaciones y cuando uno intercambia nos han hecho propuestas, nos han hecho alguna que otra crítica
Piensan como estudiantes y como maestros. Exacto, sugieren cosas y entonces también queremos atender mucho eso y hemos tratado de que los mecanismos entonces de comunicación con ellos, que además son más grandes, que tienen posiblemente una autonomía para el aprendizaje que es superior, pero también una urgencia porque se están formando como profesionales y ellos ven que el tiempo, pero bueno, pueden tener también mucha tranquilidad porque tenemos mucha experiencia. Todo lo que se está ahora implementando no es absolutamente nuevo en ningún sentido. Incluso tenemos las disposiciones, las resoluciones que lo avalan. Nosotros no hemos tenido que elaborar nuevas normas prácticamente, sino que con las que tenemos, y además hay mucha ciencia detrás, porque realmente tanto el tercer perfeccionamiento como la práctica pedagógica del país ha permitido que se sistematicen todas las experiencias que se tienen, que haya mucha experiencia en definir cuáles son los contenidos que por su peso específico hay que priorizar, cómo hacer un sistema luego de compensación y más intensivo, y todo eso ahora se está implementando. Claro, la implementación siempre tiene los riesgos de un contexto puede ser más nuevo que en otro, la experiencia del que lo va a hacer no tiene que ser la misma, pero nosotros pensamos que prestando toda la atención que esto merece, pueda seguir siendo un proceso exitoso. Hemos flexibilizado mucho la evaluación sin que pierda rigor, pero hay muchas variantes para hacer también más flexible la evaluación. No queremos dejar de mencionar también nuestra multiplataforma Cubeduca, porque aunque realmente no son las mismas oportunidades las que se generan ahora que en otro momento como la COVID u otros momentos que por emergencias, un ciclón, no sé, otras, pero también es una variante que ya la familia cubana ve como una herramienta de ayuda y de acompañamiento, y bueno, en aquellos momentos en que es posible, de otros modos en que se ha podido instrumentar, pues nosotros mantenemos toda la actualización necesaria para que en la medida de las posibilidades también sea una respuesta en el caso que sea posible. Y también siempre decimos que estamos tratando de favorecer todos los espacios de conciliación. Eso es muy importante, porque usted ha hablado mucho de adecuaciones, búsqueda de soluciones prácticas en los lugares, pero eso lleva mucha conciliación. Mucha conciliación. Nosotros siempre decimos que no solo porque el sistema educativo nuestro está concebido de esa manera, sino porque es un proceso humano. Es muy difícil decidir sobre la vida de gente muy pequeña a veces, con particularidades en su vida, incluso socioemocional, con historias de vida distintas, sin conciliar. Es decir, la escuela no está sola en el proceso educativo, sin embargo tiene por supuesto la misión social de conducir todo eso para que suceda del mejor modo. Entonces nosotros siempre decimos que cuando la familia no participa, que cuando el propio escenario en el que él está creciendo y formándose no juega su rol como protagonista también activo, no se obtiene el mismo resultado. Por lo tanto, lo estamos tratando de conciliar todo. Eso no quiere decir que siempre nos sale bien, pero le damos mucha importancia a poder ver eso, porque además cada decisión que se toma a veces es tan individual. Ahora, por ejemplo, hay muchachos de 12 grados que la solución fue: te mudas a la casa del tío que vive más cerca del pre que está... Y esa es una solución válida y es lícita, porque además la familia cubana sabe el valor que tiene la formación. Bueno, ya comentaba también el viceprimer ministro la potencia tremenda también que hemos sido. Yo creo que eso es algo incuestionable, pero la gente sabe y apuesta por eso, ¿no? Y entonces esa es una variante y esa es una respuesta educativa también, aunque no lo veamos así. Y entonces el hecho de que con un gran esfuerzo, porque eso implica esfuerzo también en la familia, imagínense, ahora mismo vamos a recibir a alguien en casa, en medio de muchísimas, pero es la variante para que estén más cerca. Hay escuelas especiales que han servido de acogida para matrículas de preuniversitarios, es decir, nos estamos ajustando de acuerdo a todo el potencial de respuesta que se tiene en un territorio, y eso lleva a mucha conciliación. Cada idea que se ha propuesto es porque se ha identificado bajo qué condiciones eso puede fluir de la mejor manera. Y entonces yo siempre digo que ese ha sido un valor importante de este mes que ha transcurrido. Y es que a veces hay actores que forman parte de la vida del país, pero que no siempre han tenido que pensar en dar una respuesta educativa con tanta participación como ahora. Y entonces hemos encontrado nuevos caminos, con nuevos actores a veces. Hay trabajadores de determinados sectores que se han acercado a sus lugares de residencia. Bueno, y algunos tienen una formación que les permite dar una respuesta. Están los universitarios que se han sumado. Es algo de lo que también el propio presidente hablaba. Bueno, hay a lo mejor incluso trabajadores interruptos hoy que son profesionales, que tienen posibilidad incluso de sumarse a las escuelas, de ayudar, de apoyar en la propia formación. Y ese es un potencial que a veces no se tiene ni bien identificado, porque además cambia de un año a otro, no es la misma respuesta. Los estudiantes universitarios, como decía, profesores de claustros universitarios, ya vimos, bueno, volvemos a ese ejemplo tan hermoso, pero en todo el país hay experiencias distintas, claro, porque evidentemente no es posible aplicar las mismas recetas. La propia inclusión que hemos defendido, la propia capacidad de respuesta que ha tenido
tenido Cuba, para esa universalidad del sistema, bueno, también le da, son, bueno, más de 10.000 instituciones con diversidad de expresiones, ¿no? Oye, uno se da cuenta, pues bueno, tenemos hijos, ¿no? Que también los propios maestros han ido buscando soluciones. Te hablaba de Cuba Educa, pero bueno, como está la situación de la conectividad tan a veces compleja en medio de los apagones, por ejemplo, la maestra de mi hijo les llevó ya digital todos los libros, para que no tuvieran que ir a la plataforma, ya lo tienen digital, lo pueden consultar directamente en la vía digital, y así otros han ido buscando soluciones, y además la potenciación, como usted decía, de no solo la enseñanza curricular, sino también de la extracurricular, la forma parte de la formación general de los muchachos. Pero yo creo que sobre todo en estas circunstancias es muy importante eso, el claustro, los maestros, las direcciones de las escuelas, lo que están haciendo, sin duda hay que es loable, ¿no?, en medio de estas circunstancias. Andy, yo sé que reitero mucho siempre la idea, incluso yo la expreso en términos de agradecimiento, pero realmente no encuentro otro término que no sea ese agradecimiento infinito. Me gusta mucho cuando los recibe uno de otras personas que no están dentro del sistema directamente, como los padres, porque yo digo, bueno, nuestra gente está enfrentando las carencias, las dificultades, las vicisitudes que se nos han impuesto, y a eso se adicionan las condiciones excepcionales en las que están ejerciendo la labor. Ahorita veíamos una maestra que cuando llegamos a su escuela, eso no sale en el material, ¿no?, pero nos decía, bueno, este niñito camina no sé cuántas distancias, este viene, y nos narró toda esa, y cuando le preguntamos, bueno, ¿y usted? Ella era la que más caminaba realmente, pero bueno, yo creo que es muy difícil, porque es lo que más nos anima, es nuestra principal fortaleza, y hoy nuestra gente, además de enfrentar eso de ese modo y de tener muchas carencias en términos de recursos para poder hacer bien la actividad pedagógica, que son importantísimos y se recibe como la mejor manera de atender al maestro, ¿no? Bueno, adicionalmente, son como guías espirituales de la familia y de los niños ante la diversidad de situaciones que están enfrentando, para las que a veces los niños y los adolescentes no tienen una explicación, y ahí están ellos, y yo siempre lo reitero mucho, porque de verdad ellos son los que definen nuestros recursos humanos, no solo por lo que son ya, sino porque realmente, como te digo, en un proceso humano de comunicación entre personas vivas, solamente la respuesta extraordinaria de nuestra gente incondicional, con un sentido tremendo de pertenencia, porque las cosas salgan bien. Y entonces, bueno, por eso siempre trato de significarlo. Han sido días también muy emotivos, porque desde experiencias, bueno, superiores, muy novedosas, hasta lo cotidiano. Es decir, saber que cada día han abierto nuestras instituciones, en la mayoría de los casos, ¿no? Saber que cada día encontramos una respuesta para que el aprendizaje, pensemos por ejemplo en la UCI hay niños de primer grado, ¿qué implicó entregar ese niño de primer grado que estaba en ya sé leer, ya sé escribir, algo así que sucede en esa etapa, pero los demás, con cuánta entereza nuestra gente se ocupa de que llegue una guía, de que llegue una hojita de trabajo, el lugar más intrincado en las condiciones actuales, y eso yo creo que por más que lo reiteremos, siempre me gusta decirlo, porque es en el Ministerio de Educación lo que más nos impulsa y nos hace pensar en que puede seguir siendo y será un proceso exitoso, defendiendo la conquista tremenda y a veces por cotidiana, no tan visible, ¿no?, para otros, de lo que es el sistema educativo en Cuba. Claro, el mejor reflejo que tiene un país son sus niños, sus jóvenes, y son sus maestros, que son los formadores de esos valores y son los formadores de esa inteligencia colectiva que este país posee. Y en medio de esas circunstancias, pues se sigue trabajando, se sigue buscando soluciones, incluso en enseñanzas que son complejas, caras, difíciles, como la enseñanza artística, una conquista de la revolución, y que tanto en su nivel general como en la educación superior también han buscado variantes en medio de estas circunstancias. La enseñanza artística en Cuba adopta una estrategia en todo el país para garantizar que el proceso docente educativo no se detenga ante el complejo escenario con el suministro de combustibles. El Ministerio de Cultura y sus centros de enseñanza artística, en coordinación con el sector educacional, rediseñan el periodo lectivo sin interrumpir la formación escolar y en las especialidades artísticas de los estudiantes. Se mantienen abiertas las 37 escuelas de arte del país. En estos momentos
nuestras escuelas tienen una matrícula importante que se ha descentralizado. Más de 2.000 estudiantes han sido descentralizados, ya sea de las escuelas nacionales, de nuestras 6 escuelas nacionales, de los centros regionales y de las propias escuelas en los territorios. Por lo tanto, en un momento en el que hay que descentralizar las matrículas, nuestros niños de la educación primaria, secundaria, se vinculan directamente a las escuelas que tienen en cada uno de los territorios donde provienen, donde los que ellos pertenecen. Una vez que los estudiantes retornan a sus municipios, retornan a sus provincias, no solo deben vencer todo lo relacionado con el plan de estudio de la formación general, sino también las asignaturas del perfil. Y que el diseño nos permita a nosotros haber identificado no solo los talentos profesionales que tenemos en cada territorio, la vanguardia artística que existe en cada territorio, sino también aquellos espacios de instituciones culturales, casas de cultura, teatro, sedes de proyectos que hoy se han convertido en grupos artísticos, en espacios de trabajo para la docencia de nuestros estudiantes. Con el apoyo de las direcciones de cultura en cada territorio y la familia, se implementan alternativas para proseguir la formación curricular y realizar los ejercicios de culminación de estudios y graduaciones en el caso de los grados terminales. El proceso de ingreso se garantiza igualmente con adecuaciones al sistema de captación y evaluaciones de los alumnos que aspiran a la enseñanza artística. Hemos extendido el proceso teniendo en cuenta que si no puede ser este mes, no puede ser en abril, bueno, pues durante todo este año, durante todo este curso escolar, lo que nos viene quedando, nuestras escuelas van a estar abiertas para recibir a aquellos estudiantes y a esas familias que están interesados en formar parte de nuestras matrículas. Ya han estado sucediendo algunas graduaciones de nuestros estudiantes, sobre todo los estudiantes de las escuelas nacionales y las escuelas regionales que tenían ya un programa montado, una organización para este trabajo en los territorios, y en el caso de las escuelas nacionales, la mayoría ya está haciendo sus exámenes en cada uno de los territorios, pero también tenemos estudiantes de la Isla de la Juventud, de Matanza, de Pinar del Río y de otros territorios que forman parte de la matrícula de los centros nacionales y de las escuelas nacionales y han llegado hasta acá porque su deseo era graduarse bajo su techo académico con sus compañeros, con sus colegas, y bueno, eso felizmente ha sido posible. El estudiantado de la Universidad de las Artes, asimismo, mantiene su curso escolar con medidas organizativas de descentralización de los procesos educativos y el vínculo a instituciones, proyectos culturales y grupos profesionales que favorecen la continuidad de su formación integral. Quiero decir que hemos tenido un gran respaldo de las provincias, de las direcciones provinciales de cultura, de nuestras filiales, la de Santiago de Cuba, la de Holguín y la de Camagüey, y también hay que resaltar el trabajo de los grupos profesionales que han acogido muy bien a nuestros estudiantes para que continúen su preparación. Con respecto al ingreso, quiero decir que también tanto el Sistema Nacional de Escuelas de Arte como las direcciones provinciales de cultura y la UNIAC que nos está ayudando con eso también, y las filiales han hecho un trabajo extraordinario. Los procesos de ingreso van a tener lugar en el centro y el oriente del país como está previsto, y todos los que se inscribieron pueden acceder a todos estos ejercicios que en definitiva son los que prueban sus capacidades para poder entrar a ALISA, que es uno de los sueños más grandes que tienen muchos estudiantes. La Universidad de las Artes de igual forma realizará las graduaciones previstas este año cuando se cumplen 5 décadas de esta prestigiosa institución. Diseñar las graduaciones a partir también de los territorios. La UNIAC juega un papel fundamental aquí porque con su trabajo vamos a lograr graduar a nuestros estudiantes al nivel que se merecen. Esta es la graduación 45 de LISA, que está cumpliendo 50 años por demás, y estaremos haciendo las graduaciones en los territorios, y aquí vamos a hacer una graduación a nivel central donde vamos a estar festejando también esos 45 años y los 50 de nuestra institución. Con creatividad y medidas reorganizativas, la enseñanza artística continúa con la formación de las nuevas generaciones de artistas en cada territorio, llevando el arte y la cultura a cada rincón del país. Especial para la Mesa Redonda, Inés Castro Machado, Ideas Multimedios. Bueno, 50 años está cumpliendo nuestra Universidad de las Artes, como 50 años también cumple el Ministerio de Educación Superior en este 2026. Y la educación superior cubana ha tenido que readaptarse una vez más a las condiciones. Una vez lo hizo ante la pandemia, como lo hizo la educación, ahora tiene que hacerlo ante este reforzamiento del bloqueo, especialmente el impacto en el combustible y la energía en todo el país. Ha pasado apenas un mes, que parece mucho, pero realmente para un proceso como lo es la educación superior no es tanto, ministro. ¿Qué ha pasado en este mes? ¿Qué valoración tienen de la implementación de las acciones? ¿Cuáles han salido mejor? ¿Cuáles pues han tenido sus fallas? ¿En qué momento estamos?
Bueno, muy buenas tardes, Randy. Una vez más, agradecerte a ti y a tu equipo la posibilidad que nos da de conectarnos directamente con la familia, con toda la sociedad cubana y en particular con la comunidad de la educación superior en el país. Me refiero tanto a estudiantes como a trabajadores, profesores de la educación superior. Efectivamente, el 6 de febrero estuvimos aquí, estuvimos intercambiando contigo y con nuestra población acerca de un grupo de medidas para el reordenamiento de los procesos fundamentales de la educación superior en Cuba. Y el más fundamental de todos es precisamente la formación de pregrado, la formación de nuestros jóvenes en carreras y en técnico superior que se realiza a lo largo de toda Cuba. Transcurrió entonces un poquito más de una semana de transportación. Recuerda que nosotros tenemos varios miles de estudiantes de carreras nacionales y otros tantos de carreras regionales. La Universidad de Oriente esta mañana en el Consejo de Dirección, la rectora se refería que tenían trabajo coordinado con 7 provincias, porque tiene estudiantes en 7 provincias del país. O sea, realmente esa transportación significó, en las actuales condiciones de desabastecimiento agudo de combustible, un esfuerzo tremendo de las instituciones que tienen que garantizar ese transporte y bueno, el consumo de combustible que a eso lleva para poder ubicar estudiantes en su territorio, también algunos de nuestros trabajadores y profesores, y poderle dar continuidad a estos procesos fundamentales. Poco a poco entonces, con la reubicación de esos muchachos, con la reubicación de los estudiantes que dentro de una provincia también estudian fuera de esos municipios, poco a poco fuimos asumiendo un esquema de educación semipresencial y de educación a distancia en determinadas situaciones. La educación semipresencial no es la que usan las plataformas. La educación semipresencial es la que cada cierto tiempo los estudiantes, o la mayor parte de los estudiantes, tienen la oportunidad de tener intercambios presenciales con sus profesores, quizás no para clases tradicionales, pero sí para, digamos, ejercicios o coordinaciones de cómo continuar el proceso de aprendizaje y para aclarar dudas, para establecer los parámetros que vamos a medir en el próximo periodo, para aclarar cómo serán las evaluaciones en el próximo periodo y otros. O sea que gradualmente fuimos dando ese paso. Tenemos que tener en consideración que ni todos los territorios tienen las mismas características, ni todas las universidades y carreras tampoco. Nosotros en otras provincias estamos muy acostumbrados a trabajar en los municipios. Nosotros tenemos filiales o representaciones de las universidades en más de 150 municipios del país. Tenemos 122 CUN, 14 filiales universitarias. O sea, tenemos toda una red de instituciones de educación superior que están distribuidas por todo el país. En La Habana, por ejemplo, es otra la situación. No estamos acostumbrados al trabajo por municipios en La Habana. Y entonces ahí también las dimensiones de las carreras que se estudian en las universidades habaneras en muchos casos son muy superiores. El otro día en la Universidad de La Habana nosotros conversábamos con la rectora y ella nos decía, yo tengo municipios de más de 1000 estudiantes. O sea, la Universidad de La Habana tiene más de 1000 estudiantes en varios municipios de la capital, lo cual conduce a, o sea, te cuesta más trabajo poder organizar el trabajo en un municipio. Casi una universidad exactamente, con esa cantidad de estudiantes y la diversidad de carreras que tiene esa universidad. Pero desde inicio de febrero nosotros estamos trabajando en ese reordenamiento y estamos buscando los diferentes planes y las diferentes vías para llegarle a nuestro estudiantado y asimismo coordinar el trabajo de claustro, que no es sencillo porque tiene las mismas dificultades. Nosotros tenemos desde un grupo de profesores tremendos, con tremenda hoja de vida, que son profesores seminales en diferentes disciplinas y carreras que no tienen habilidades en el uso de las TIC. Pero tenemos otros profesores que quizás no tienen toda esa vasta experiencia en la labor docente o científica y que son muy avesados en el uso de las TIC. Lejos de las cabeceras, no de las cabeceras provinciales, sino también de las cabeceras municipales. Tienen menos acceso, digamos, a la tecnología, tienen incluso menos acceso a los lugares que en los municipios, que son varios en muchos municipios, hemos identificado y hemos definido como lugares o como escenarios de formación. Hay también una tarea tradicional de los universitarios cubanos, la vinculación a las tareas de impacto, tareas de censo del Ministerio del Trabajo, atención a los SAF,
el propio programa de Educando por Amor del Ministerio de Educación, la transición energética, o sea, un grupo de tareas que nos ha permitido y nos permite no solo mantenernos vinculados a los estudiantes en escenarios particulares, sino complementar su formación integral, muchas veces con tareas que tributan a su formación integral. Y así hemos mantenido, como habíamos dicho, el trabajo por proyectos, por supuesto los fundamentales, los priorizados, producción de alimentos, transición energética, y por ahí seguramente se vean algunos resultados, y en próximos espacios también de la televisión cubana podremos mostrar algunos de estos resultados. Bueno, les propongo ver cómo ha sido el Santi Espíritu, un territorio cuya universidad tiene una presencia importante no solo en la formación de educandos, sino en el impacto en la sociedad espirituana y en la economía espirituana. ¿Qué ha pasado en estas semanas? Yo diría que lo primero que logramos y pudimos hacer fue un intercambio por todas las vías posibles, plataformas oficiales, inclusive con contactos personales que pudimos tener con algunos estudiantes, inclusive en los municipios, pudimos ir a los municipios para realmente poder informarle correctamente y adecuadamente todas las medidas que estamos tomando. Nosotros indiscutiblemente pasamos a un curso, a un segundo semestre del curso 25-26, desde la semipresencialidad, donde los estudiantes no están todos los días en las aulas, pero es que no dejan de hacer tareas de formación. Yo pienso que lo más importante es todo lo que ha estado vinculado con las prácticas laboral docentes, que se han adelantado, algunas carreras, en otras carreras correspondían en la fecha, donde realmente los estudiantes se han ido a insertar en entornos laborales en la comunidad donde residen, donde viven, y eso le ha permitido inclusive contribuir al desarrollo de la comunidad. Nosotros estamos en un proceso precisamente ahora mismo de reorganizar todo el proceso docente, donde estamos garantizando que la Federación Estudiantil Universitaria participe en esas decisiones que estamos tomando, y bueno, estamos asegurando de que el proceso va a seguir funcionando desde la virtualidad, de nuestras plataformas virtuales, que hoy podemos decir que tenemos asegurado el acceso a la plataforma desde los servidores que están hoy reubicados en la dirección de Texas. Tenemos paneles fotovoltaicos en los servidores de la universidad, y al menos tenemos esa garantía de que están visibles constantemente. La realidad, lo sabemos, no es así de cara a los estudiantes. Al no tener conexión, al tener corriente eléctrica, se le hace más difícil la conexión, y los profesores principales de año están asegurando por todas las vías que le lleven las guías de estudio, las actividades metodológicas que se planifiquen en cada una de las carreras. Nuestra universidad ahora mismo estamos generando condiciones para que este impacto energético a futuro nos dañe menos. Hoy estamos en un proceso de transición energética hacia adentro de la universidad. Hoy tenemos ya respaldados los servidores de la universidad, 2 aulas especializadas, 2 laboratorios con paneles solares fotovoltaicos. El bombeo de agua de la universidad hacia las residencias estudiantiles están asegurados con bombas solares fotovoltaicas. El alumbrado exterior de la universidad ya está respaldado con bombas solares, es decir, con lámparas solares fotovoltaicas que nos garantizan una estabilidad. Y seguimos trabajando y construyendo nuevos proyectos. Estamos inmersos en un proyecto de la cooperación internacional que nos debe permitir instalar alrededor de 20-24 kilowatts de potencia de solar fotovoltaica con un sistema agrovoltaico para permitirnos producir alimentos y generar energía. Y así no paramos de buscar soluciones a este difícil problema que tenemos del respaldo energético para la universidad, para que en otros momentos de crisis que tengamos la universidad no tenga que necesariamente suspender la presencialidad de nuestros estudiantes. Bueno, qué bueno saber eso, que la universidad no solo ha sido decisiva, importante en la estrategia de las energías renovables en el país, incluso en la extensión de los parques fotovoltaicos, sino también lo está haciendo hacia adentro de la universidad, ministro. Qué bueno saber eso. Y bueno, Santi Espíritu es vanguardia en varios de esos procesos. De lo que ha pasado, la experiencia que se ha ido adquiriendo, ¿qué ha recomendado entonces hacer para la nueva etapa? ¿Qué va a pasar en lo que queda de curso escolar en las universidades cubanas, y cómo, debido a las sugerencias de los estudiantes, de los profesores, de la familia, pues se actúa ahora también en consecuencia? Efectivamente, Randy, nosotros, luego de esta primera etapa, una etapa inicial de reordenamiento, de escuchar las experiencias en cada lugar, el propio rector que acaba de salir en el material ha realizado varios recorridos por los municipios, o sea, las autoridades de las diferentes universidades han hecho recorridos por los municipios, han participado en estos encuentros presenciales de coordinación que te habíamos mencionado, hemos sostenido intercambios con estudiantes, semanalmente sostenemos videoconferencias con los rectores de nuestras universidades, hemos sostenido varios intercambios con los organismos formadores, con el resto de los organismos formadores. Ayer mismo estuvimos reunidos precisamente para ver algunos de los detalles que hoy ya se anunciaron desde por la mañana en nuestros perfiles oficiales de cómo continuar el curso escolar. Yo creo que hay un grupo de definiciones.
La primera definición, que ya fue mencionada en la mesa, es que continuamos el curso escolar y pretendemos culminarlo en las fechas habituales. Obviamente este no será un semestre como el de cursos escolares anteriores. Es un semestre adaptado a la situación, a las condiciones que está viviendo el país. Otra definición, podemos decir, es que tenemos que fortalecer aún más el trabajo docente y metodológico en los territorios. Ese trabajo que está centralizado en los municipios y que incluye o que va desde la atención a las carreras locales de las universidades que radican en la provincia hasta la atención a los estudiantes de carreras regionales y nacionales que radican en ese municipio. O sea, lo que le introduce nuevas complejidades a esta labor. O sea, no es sencillo en un contexto donde efectivamente hay serias dificultades electroenergéticas por las causas que sabemos. No es sencillo mantener la atención a esos estudiantes que por alguna razón estudian en otras universidades fuera de la provincia. Y otra decisión importante que vale la pena ahora mismo puntualizar es el tema de las pruebas de ingreso o del proceso de ingreso en general, que como ya había sido mencionado, se mantiene en su formato tradicional y posteriormente voy a dar algunos detalles adicionales. Hay que decir que en nuestras comunicaciones permanentes hemos apelado a toda la sensibilidad posible, a la inteligencia colectiva y por supuesto, como ya se mencionaba, al empeño de toda nuestra comunidad de trabajadores estudiantes para defender la vitalidad de la educación superior y sobre todo el proceso de formación de nuestros jóvenes, que es nuestra función fundamental. Hay que decir también que además de todas estos procesos de comunicación, estos chequeos, esta retroalimentación que hemos obtenido de los resultados hasta ahora, del intercambio con los rectores, con las organizaciones estudiantiles, con los organismos formadores, también nosotros hemos regresado a experiencias anteriores, como tú mencionabas, como es el tema de la pandemia. Buscamos las alternativas que ya existen en nuestro marco regulatorio, que es un marco regulatorio que se actualiza permanentemente y que precisamente en el periodo pandémico se actualizó mucho. Por ejemplo, apareció en el marco regulatorio el uso de las tecnologías para las defensas remotas, tanto de tesis de grado como de posgrado. Y doctorado. Y de doctorado. O sea, se fue incorporando la experiencia de aquel momento en nuestro marco regulatorio y hoy no tenemos que crear nada nuevo, como mencionaba la ministra. No hay nada, hasta ahora no hay nada que haya que agregar al marco regulatorio existente. Todas las alternativas están ahí. Hay que decir que en otros momentos, en ejercicio de las defensas, en ejercicio metodológico, nosotros hemos modelado situaciones como esta. Y ahora nos corresponde implementar esas cosas o esas soluciones o alternativas que nosotros planificamos en aquel momento que había que utilizar en situaciones como esta y ahora, obviamente, la realidad objetiva nos obliga a hacerlo. Concretamente, nosotros hemos mencionado algunas de estas alternativas, las hemos utilizado, como decía, en periodos anteriores, están en la nota que apareció esta mañana en nuestros perfiles oficiales. Pudiéramos decir, la hemos comentado incluso en algunas reuniones previas con estudiantes y con profesores nuestros, podemos decir que una alternativa esencial es modificar el plan de estudio de cada técnico superior y cada carrera de acuerdo a las posibilidades del claustro, del estudiante y del territorio, porque todos los territorios no tienen las mismas características. Mencionábamos algunas diferencias. Hay estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías o incluso teniendo acceso no tienen la misma conectividad en estas circunstancias. Por lo tanto, algo esencial es identificar cuáles son los contenidos esenciales de las asignaturas que se están impartiendo este semestre y no solo eso, sino identificar qué asignaturas son las que objetivamente yo puedo impartir este semestre con una calidad digna, sin afectar esos conocimientos esenciales que hace falta que se apropien los estudiantes. Por lo tanto, habrá asignaturas que pasaremos para semestres posteriores de esa carrera. No quiere decir ahora que si nosotros retiramos 3 asignaturas del actual semestre va a pasar para el semestre que viene. Hay que buscar las afectaciones de precedencia, hay que ver como sistema cómo se comportarían los próximos semestres y ubicarlo en el lugar donde mejor sea posible. Pero insisto, esta no es una receta que nosotros desde la dirección del organismo podamos darle cada carrera lo que tiene que hacer, sino que cada colectivo de carrera, cada colectivo de año tiene que tomar sus decisiones de frente a la realidad objetiva que marca su desarrollo. Hay que decir también, bueno, por supuesto, mantener
el vínculo de las tareas de impacto por lo que significa para la formación integral de los estudiantes, sobre todo cuando tienen que ver con el perfil profesional del estudiante, mantener estos encuentros presenciales y sistemáticos de coordinación, de docencia, reajustar y diversificar las evaluaciones. La ministra también lo mencionaba de alguna manera en su intervención. Oye, yo creo que es una también posibilidad de ensayar también maneras novedosas de evaluación. Es algo, incluso que el presidente en algún momento comentó, y yo siempre he sido partidario de eso, la educación hoy en el mundo es cada vez más difusión de asignaturas y evaluación más por proyectos o más por cosas que por asignaturas específicas. Y eso es una posibilidad también en estas circunstancias, de experimentar cosas así. Exactamente. No podemos replicar o intentar replicar en la actual situación las rutinas, las costumbres o las maneras clásicas o tradicionales, ni de impartir la docencia, ni de evaluarla tampoco. Y eso requiere trabajo metodológico otra vez, no solo es creatividad, tiene que estar acompañada de un trabajo metodológico riguroso, donde se tenga en cuenta cuáles son los objetivos esenciales y cómo podemos evaluarlo de la mejor manera posible, como tú decías, a través de proyectos y por diversas vías. Hay que reforzar la atención a los estudiantes y personalizarla, porque cada estudiante desarrolla su proceso de aprendizaje en un contexto particular. Esto otra vez introduce otras complejidades para los diferentes claustros, los diferentes municipios, porque todas las realidades no son iguales y a partir de ellas es que se toman decisiones entonces sobre asignaturas y contenidos en cada una de las carreras. En los ejercicios de combinación de estudio pasa lo mismo, Randy. Para nosotros prioridad, también lo hemos explicado en varios espacios, los estudiantes que se encuentran en años terminales. También la ministra hablaba sobre ese tema, los diferentes niveles educativos. Si usted ya está en cuarto año, o en quinto, o en sexto, en el caso de medicina, y lo que les resta es un examen o es una tesis, óigame, usted se va a graduar, no tenga la menor duda. Buscaremos la mejor fórmula. Será, si es una defensa de tesis, a lo mejor lo puede hacer virtual o a lo mejor lo hace presencial, lo hace con el tribunal del municipio, a lo mejor ahí lo hace en el CUN con los especialistas del municipio, con los profesores que están trabajando en el municipio, o lo puede hacer virtual por intercambio de preguntas y respuestas, grabación de una presentación, etcétera, o no, o utilizamos otras alternativas para combinación de estudios, como acabamos de hablar. Está reglamentado. La publicación de artículos en revistas arbitradas puede ser una alternativa, los exámenes estatales, o sea, hay un grupo de alternativas también para esto, en el sentido de que hay que buscarle a cada estudiante una solución que nos permita evaluar sin perder rigor, pero adaptado a las condiciones en las que estamos desarrollando estos procesos. O sea, aquellos jóvenes que están en proyectos científicos de impacto, por supuesto, tienen ya un camino que incluso no necesitaría hasta una tesis, ¿no? Exactamente. Aquí lo que tenemos que estar claros, porque lo hemos discutido ya varias veces, es que no hay una fórmula, no hay una receta única, no puede ser tampoco únicamente desde la mesa anterior, lo estamos identificando así, lo estamos definiendo, desde la primera nota que publicamos alrededor de este reordenamiento lo estamos definiendo, no puede ser únicamente las plataformas virtuales o el uso de las TIC. Ese es un complemento, es una alternativa. Lo digo porque hay muchos estudiantes que lo prefieren y muchos profesores también. Claro, y nosotros somos defensores de eso. Y en la pandemia demostró su utilidad, pero no estamos en las mismas condiciones. Y nosotros somos defensores de eso, pero no es posible con la situación electroenergética del país basar solamente en eso, ni las evaluaciones, ni el proceso de aprendizaje, ni nada por el estilo. Insisto en que esto tiene que ver fundamentalmente con las características y las condiciones de cada territorio, cada carrera y cada universidad. Otra decisión que te comentaba y otro aspecto muy significativo es el tema del proceso de ingreso a la educación superior. Este es un proceso probablemente el más sensible de la educación superior cubana, el que más espera nuestra sociedad, el que más esperan nuestras familias, y se ha decidido, por supuesto, después de valorar un grupo grande de alternativas con los rectores, con los organismos formadores y con la dirección del país también, mantener el proceso de ingreso tal y como se ha realizado en los últimos años. Esa es nuestra idea, mantenerlo de la misma manera. Eso significará otro gran esfuerzo desde el punto de vista del aseguramiento material. Estamos en un bloqueo energético claro. Cada cosa, mover un pasajero en Cuba hoy supone un costo y un esfuerzo abismal, monumental. Bueno, se mantienen las pruebas de ingreso,
de la manera que tradicionalmente se realizan. Las fechas serán 5, 9 y 12 de junio, porque se pospone un poco este proceso de los exámenes. Un mes después de lo tradicional. Este proceso de los exámenes, precisamente atendiendo a que todos los estudiantes del 12 grado tampoco han desarrollado su proceso de aprendizaje en las mismas condiciones, necesitan concluir su curso escolar, culminar su preparación para los exámenes de ingreso y entonces a inicios de junio vamos a realizar las pruebas de ingreso. Esto tiene otras significaciones en, por ejemplo, la posposición de algunos días, algunas semanas del llamado al servicio militar activo de los muchachos que se incorporan, que también es un eslabón extremadamente importante en estos momentos por la situación que atraviesa el país. O sea que todos los factores hemos conciliado y hemos priorizado esta como una actividad de primer orden para la educación superior, respondiendo a las expectativas de nuestros jóvenes y de la familia cubana. Hay que decir que los exámenes no son la única vía de ingreso, tú lo sabes bien, lo hemos explicado en numerosas ocasiones, se mantienen otras vías como los colegios universitarios, que tan buenos resultados nos han dado en los diferentes organismos formadores. Las escuelas pedagógicas que exactamente, tienen acceso a la educación superior. Los resultados de los concursos, los deportistas de alto rendimiento, que por ahí vimos un material del INDER y que tenemos Juegos Centroamericanos en algunas semanas, el servicio voluntario militar femenino, que también es una vía de ingreso a la educación superior. Y hay que decir que, bueno, y acabamos de ver las particularidades del ingreso también de la Universidad de las Artes, o sea que eso se ha ido moviendo, fíjate cómo ya ellos están usando el capital humano del territorio, las potencialidades, las reservas en los territorios, en un proceso que en otros momentos había que viajar de una provincia a otra para ese proceso de captación. Y eso se ha aprovechado y yo creo que también es una de las, digamos, oportunidades que nos brinda esta difícil situación por la que atraviesa el país. Y así, bueno, Randy, también hemos dado indicaciones para el tema del trabajo de la ciencia, lo acabamos de ver como una universidad, pero también este grupo, nuestro asesor Genufre, que trabaja tanto con MINEN, acaban de hacer un cierre de un proyecto FRE local de impacto nacional, no solo en las universidades, estamos hablando de la población, del sistema empresarial, de las localidades, del desarrollo territorial, y también para el caso de posgrado, en breve publicaremos algunas indicaciones para que todas las instituciones autorizadas de posgrado puedan digamos, disfrutar de algunas licencias que están en marco regulatorio, por ejemplo, para la realización de ejercicios virtuales, para la extensión de algunos programas que ahora por los problemas de presencialidad no podemos darle seguimiento con la misma frecuencia de sus actividades, para la apertura de algunos programas que sean, digamos, a solicitud o excepcionales para esta situación, que pueden ser realizados incluso a distancia también, o sea, tratando de que no se detenga tampoco la formación de profesionales, la actualización de nuestros profesionales con las facilidades que ofrece el posgrado. Y por ahí entonces nosotros nos estamos moviendo e insisto, manteniendo una comunicación permanente con los territorios, a nivel municipal, con los claustros nuestros, con las autoridades universitarias, con el resto de los organismos formadores, con las organizaciones estudiantiles. O sea, esto ha sido... Hay un diálogo con la FEU, por supuesto. También siempre hay un diálogo con la FEU. Nosotros nos mantenemos muy al tanto, ellos participan con nosotros en todos los espacios. Nosotros hemos ido a algunas universidades, yo personalmente, pero también otras de nuestras autoridades. En la Universidad de La Habana, lo vimos ahí. Estuve 2 veces en la Universidad de La Habana con jóvenes que manifiestan un grupo de preocupaciones, que recibimos preocupaciones de los jóvenes de todo el país, no son muy diferentes en algunos de los casos. Nuestros profesores también tienen muchas preocupaciones, obviamente, porque todo el mundo sabe que desarrollar un proceso formativo en estas condiciones es extremadamente difícil. Yo quiero aprovechar además que tú me das esta oportunidad. Yo pensando ahorita un poco el símil, porque oí aquí que hablando de la enseñanza universitaria de las artes, que es casi una enseñanza universitaria unipersonal, porque cada profesor ahí tiene que dedicarse a un alumno, cada alumno es diferente. Y estas circunstancias casi obligan a eso también en la educación general, aunque con más matrícula, por supuesto, es más difícil. Sí. Nosotros, en los diferentes contactos que hemos sostenido con los representantes de organismos formadores, siempre los representantes del ISA y del Ministerio de Cultura nos aportan esa pincelada de la particularidad de su enseñanza, que es una enseñanza, como tú decías, personalizada, cara, y que en Cuba ha tenido y tiene tan buenos resultados también. Eso hay que reconocerlo. Y como te decía, yo aprovecho esta oportunidad que tú me das para reiterar el reconocimiento a nuestros estudiantes y trabajadores, en particular el claustro, que están haciendo un enorme esfuerzo para darle vitalidad, continuidad a los procesos de la educación superior, aún en estas circunstancias. Yo creo que es un esfuerzo mancomunado, colectivo, que va ganando en coordinación y que sin duda nos da la posibilidad
de mantener vital uno de los logros de la revolución y continuar formando los profesionales que tanta falta le hace para continuar su desarrollo y seguir trabajando en el bienestar del pueblo. Le escuchaba hablando del tema de la FRE y lo que se está haciendo, que la universidad es puntera en eso. ¿Significa que aún en estas circunstancias también se está priorizando los proyectos científicos de impacto en las universidades? Exactamente, como anunciamos en la mesa anterior y vimos ya algunos ejemplos, esos proyectos se mantienen, sobre todo los que tienen que ver, insisto, con la producción de alimentos, la transición energética, con el tema de las exportaciones, todo lo que nos lleve a fomentar nuevos ingresos en divisas para el país, para poder aliviar algunas de las situaciones que tenemos. Hay muchas universidades que ya van encontrando alternativas energéticas. Nosotros mismos en la dirección del organismo ya tenemos paneles solares también. Hay cierta vitalidad que tenemos y que de la cual disfrutamos ahora en el último apagón general del sistema electroenergético nacional. O sea, es una obligación de nosotros precisamente para continuar cumpliendo con nuestra misión, incursionar en este tipo de proyectos. Y eso no está detenido. Eso es con las condiciones que en este caso el SITMA ha ofrecido. Nosotros continuamos trabajando en esos proyectos con las prioridades que además tributan al desarrollo territorial también. En los territorios se están haciendo cosas que estamos seguros en los próximos días vamos a poder ver por el sistema informativo. Bueno, gracias, ministro, por esta información, y creo que lo importante, como se ha hablado, hay un diálogo permanente, hay la búsqueda de soluciones locales y particulares en cada universidad, en cada carrera, y esto se construye de manera consensuada. Es una circunstancia difícil, diferente para el país, aunque también hemos sabido, nos hemos forjado en condiciones difíciles siempre, y siempre hemos buscado soluciones a esas adversidades. Y dentro de las particularidades que tiene nuestro sistema de educación superior está también que hay varios organismos formadores, hablaba la cultura, habló el deporte, pero también nuestras ciencias médicas, que son de las mayores matrículas que tiene el país en la educación superior y que tiene también pues particularidades, ventajas incluso también que tiene la enseñanza de la salud en nuestra nación, y de eso estuvimos hablando con la directora nacional de docencia del Ministerio de Salud Pública. El sistema de salud pública tiene una característica fundamental, que es un organismo formador, y como propio organismo formador tiene un claustro de profesores que es único, que se encuentra en cada una de las instituciones del sistema de salud. Por lo tanto, la universidad forma parte de todas las instituciones del sistema de salud, y tenemos profesores en todas las unidades asistenciales, en los policlínicos, en los consultorios médicos. Por lo tanto, el sistema educacional nuestro, a partir de la situación compleja, pues lo que hizo fue descentralizarse hacia cada uno de los municipios de todo el territorio nacional, y allí nuestros estudiantes están recibiendo la docencia que le corresponde de acuerdo a su año académico, al programa de formación que tienen, y por supuesto la universidad ha tenido también un papel protagónico porque ha puesto profesores que van conduciendo el proceso desde la universidad y en los mismos municipios donde viven esos profesores, lo que permite la continuidad del curso y el sistema evaluativo y docente normal como hasta ahora. O sea, la única característica es que hemos llegado al último rincón del país con todos nuestros estudiantes. Y asimismo también ha servido para reforzar todo lo que el país está haciendo en materia de programa materno-infantil, en el pesquisaje y por supuesto en la dispensarización de la población, que es algo muy importante que al unísono del curso escolar lo estamos llevando también para sostener y mantener también el sistema de salud como corresponde. Y en el caso de los residentes, las especialidades, pues bueno, nosotros mantenemos la formación posgraduada con todos nuestros especialistas en nuestros hospitales, los residentes, y solo hemos utilizado la variante de que las especialidades que necesitan la rotación nacional, o sea, en un nivel terciario de atención que sería únicamente en La Habana, pues se posponga para un momento posterior cuando las condiciones del país lo permitan. Bueno, son las adecuaciones que ha adoptado el Ministerio de Salud Pública. Quiero adelantar también que nuestro sistema de salud estará brindando información también en próximas jornadas acá en nuestra mesa redonda, pero esas adecuaciones también pues las han ido adoptando el resto de los organismos formadores, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que todos forman también pues jóvenes universitarios en nuestro país, y cada cual, de acuerdo a sus características y a las maneras de formación que tiene, pues han también adoptado decisiones. Viceprimer Ministro, hemos dado, creo que, amplia información de lo que ha estado pasando hasta ahora y sobre todo de la experiencia que nos ha llevado a nuevas decisiones
en este camino de la educación. ¿Qué mensaje usted quisiera transmitirle a nuestro pueblo, a los estudiantes, a las familias, a los profesores de todo el país? Sí, Randy, mira, en primer lugar, aquí los ministros han planteado un grupo de medidas, actualizando las que teníamos y algunas nuevas medidas, pero quisiéramos decir también que la vida es más rica y las ideas, las opiniones, recomendaciones y propuestas que tengan a nivel de profesores, los propios estudiantes, pueden ser recepcionadas y aplicadas y ajustadas incluso estas medidas en un territorio, en una universidad. O sea que la idea fundamental es lograr la máxima calidad en nuestro proceso educativo, completar el curso escolar en medio de estas condiciones tan adversas. Por otra parte, me gustaría decir lo siguiente: estamos en una situación de la cual vamos a salir, y cuando salgamos de esta situación vamos a seguir trabajando en un programa que forma parte del programa de gobierno, un programa que lo hemos llamado un programa para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación cubano, que tiene varios componentes. Uno de esos componentes es, por ejemplo, la atención a los estudiantes, maestros y profesores. Ahora estamos en una situación de desabastecimiento de combustible muy aguda, pero en realidad en los últimos años nosotros hemos estado viviendo en nuestro país una situación económica muy compleja a partir del recrudecimiento del bloqueo. Y esa situación nos ha llevado a que un grupo de indicadores, digamos, de la funcionalidad del sistema de educación se han afectado. Y como parte de este programa que estamos hablando de fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación, en una primera etapa lo que pretendemos es evitar que se sigan deteriorando un grupo de esos indicadores. La fluctuación, por ejemplo, de nuestros maestros y profesores es algo, es una realidad que conoce nuestro pueblo. Y le decía que un componente de este programa es precisamente buscar e incrementar este nivel de atención a los maestros y profesores desde diferentes puntos de vista, del propio reconocimiento social a esa labor tan importante que realizan. O sea, estamos hablando de los maestros que nos formaron a nosotros, que están formando a nuestros hijos, de los que forman la fuerza laboral calificada de nuestro país. O sea, un país no es posible que se pueda desarrollar si no cuenta con una fuerza laboral calificada que se forma en nuestro Sistema Nacional de Educación. Y insisto, es un grupo de medidas. Ya se tomó hace 2 años una decisión de hacer algunos incrementos salariales relacionados, bueno, por ejemplo, el reconocimiento de la antigüedad y otras medidas. Existe un grupo de elementos que cuando la situación económica lo permita se van a tener en cuenta, que además están diseñadas ya también, y todo lo que podemos hacer para ese reconocimiento social y para esa atención que necesitan nuestros estudiantes, maestros y profesores, lo vamos a hacer como parte de este proceso, que no es un proceso solo del gobierno central. O sea, es un proceso en el cual la idea es que nos involucremos todos, no es un tema nada más solo del Ministerio de Educación Superior. Por ejemplo, otro componente es lograr mejorar la infraestructura de la red escolar y la red universitaria, que también, producto de la situación, sufre un deterioro. Ambos ministros tienen ahí el listado de todas nuestras universidades, las residencias estudiantiles y todas las escuelas del país, las que están calificadas, por ejemplo, en condiciones, digamos, estructurales como de regular y mal. Y existe un proceso, y como parte de este programa, un proceso de lograr ir resolviendo esa situación e ir mejorando las condiciones de las escuelas. Con el presupuesto, que tiene limitaciones, pero también con el 1% que se genera en los municipios, y también con el aporte social tanto de las empresas estatales como las empresas no estatales. Y hay muchos ejemplos, hay municipios en Cuba completos que a partir de convocar las autoridades han reparado sus escuelas y están en muy buenas condiciones, y hacemos ese llamado a que eso ocurra. Otro componente es el perfeccionamiento como tal de los planes de estudio. Bueno, el tercer perfeccionamiento, por ejemplo, en la educación general, que tiene una base científica estudiada y que lleva a que sea un plan de estudio realmente con un nivel bien alto,
también existe el plan E en la educación superior. Otro componente tiene que ver con la base material de estudio y los temas de las tecnologías. Hace un esfuerzo realmente por garantizar todo lo que tiene que ver con las libretas, los lápices. Y este programa nos lleva a tener medidas y acciones específicas, concretas, que vamos a llevar a cabo en el año 2026 y que seguiremos llevando a cabo para lograr el objetivo que les decía de fortalecer el Sistema Nacional de Educación. Ya para terminar, Randy, yo quisiera realmente aprovechar el espacio. Ya lo han hecho los dos ministros, pero lo quiero reiterar. Todo el reconocimiento del mundo a esos maestros, a esos profesores, por el gran esfuerzo que hacen por tratar de garantizar la educación a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en condiciones realmente tan adversas. La educación para nuestro país ha sido, es y será siempre una prioridad para el gobierno revolucionario y basado en esas ideas de José Martí de que ser culto para ser libre. Bueno, es parte de ese empeño de una nación en las más difíciles condiciones de mantener su educación, de seguir forjando a sus niños, adolescentes, jóvenes, de seguir creando desde las escuelas y desde las universidades un país mejor. La adversidad no nos puede dejar de hacer soñar tener una Cuba mejor y hacia eso volcar todo el talento que nuestros maestros, nuestros profesores forman cada día en las aulas. Le agradezco muchísimo a ustedes toda esta información para nuestro pueblo y por supuesto tendremos resumen en Cuba Debate, pueden poner también sus opiniones, seguir dando sugerencias y mostrando también cosas que están pasando y que son loables, que las conozca todo nuestro país. Nos vamos con el siglo de Fidel y por supuesto hoy que hablamos de educación, Fidel hablándonos de esa gran conquista de la Revolución Cubana. Buenas noches. El maestro está obligado ante todo a plantearse ante sí altos requerimientos morales, ya que no se puede exigir a los demás lo que él mismo no practica. Solo puede educar el que es ejemplo. Por ello, la importancia social que el partido y el Estado le confieren al trabajo del educador. Hay que continuar superándose también científicamente. Hay que aspirar a que nuestros maestros y profesores estén preparados para realizar investigaciones pedagógicas, preparados para experimentar, para plantearse la solución de los problemas de la escuela por la vía de la ciencia pedagógica. Ustedes forman parte de la nueva generación de educadores cubanos. Son los depositarios de las mejores tradiciones del magisterio cubano. Conocer esas tradiciones es un deber histórico y trabajar por estar a la altura de ellas un compromiso moral. Hay que saber aprender de los profesores que llevan años laborando. Hay que tomar de ellos lo mejor, el resumen de las mejores experiencias. Pero hay que pensar con carácter creador, hay que tener desarrollado el espíritu autocrítico sobre su propio trabajo. La calidad de la enseñanza y la educación siempre será el resultado del esfuerzo común de la escuela, la familia y la comunidad, y estará dada en nuestra capacidad por formar los rasgos de la personalidad comunista de las nuevas generaciones.